El 27 de enero de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el fallo Caso Tristán Donoso versus Panamá. Este fallo es supremamente esencial por cuanto desarrolla la libertad de expresión y de pensamiento que está contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos. Panamá ostenta el récord hemisférico de querellas por difamación penal o desacato contra periodistas con casi 100 casos. Todo el procedimiento que antes se observó lo podemos también mirar en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual están los artículos 51 y 61. No obstante, tenemos que comenzar a mirar cómo se estructuró la demanda o cuáles fueron los cargos, por así decirlo, que presentó la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana. Pero antes de eso, ¿qué es eso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Son lo mismo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual tiene como equivalentes la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser un órgano judicial, se encarga de interpretar y aplicar la Convención Americana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por otro lado, no es un órgano judicial ni se encarga de aplicar la Convención Interamericana por cuanto impone sanciones de tipo de reparación. Por el contrario, esta es una entidad, una organización, un órgano como tal, autónomo, que establece la Convención Americana, pero que se encarga más de promocionar y de buscar garantizar los derechos respetados y contentivos dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. De ahí que se encarga de hacer recomendaciones a los estados parte, que en este caso los estados partes de la Convención Americana son la misma Organización de los Estados Americanos, la OEA. El siguiente video se va a estructurar de la siguiente manera. En primera parte, para explicar cuál es la resolución que hace la Corte respecto al fallo, es que primero vamos a explicar cómo fue el procedimiento que se llevó ante la Corte, luego vamos a hacer una breve explicación de cómo se estructuró la demanda, luego, lógicamente, vamos a señalar cuáles son los hechos antecedentes del caso y finalmente vamos a explicar de qué manera la Corte pudo resolver frente al caso Tristán Donoso versus Panamá. Todo el procedimiento inició el 4 de julio del 2000, en donde el CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en representación de Tristán Donoso, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 4 de octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la petición mediante informe 7102. El 26 de octubre de 2006, la Comisión expidió un informe de fondo 114 en el cual hace unas recomendaciones al Estado de Panamá frente a la petición presentada por el CEGIL. El 28 de noviembre de 2006, el informe fue notificado al Estado de Panamá y la Comisión le dio un plazo de 2 meses para poder hacer las debidas reformas. No obstante, pasados esos 2 meses que se le dio de espacio para que el Estado pudiera hacer y emprender todas las acciones tendientes a hacer el debido reparo y respeto de los derechos de Tristán Donoso, el Estado de Panamá no se pronunció ni hizo ninguna actividad tendiente a las recomendaciones hechas por la Comisión. Por tanto, el 28 de agosto de 2007, la Comisión, frente a que no se realizó ningún tipo de actividad y pasadas las prórrogas, presentó demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Panamá. Sobre la demanda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien demandó a la República de Panamá, presentó un escrito en el cual se sustentaba en varios cargos o violación de varios derechos. Estos, en resumen, consistían en que se hizo, respecto a los hechos que ya vamos a explicar, sobre la interceptación, grabación y divulgación de una conversación telefónica que tenía Tristán Donoso con su cliente en aquel momento, además de otros eventos como el sometimiento de Tristán Donoso a un proceso penal en su contra debido a un supuesto violación al derecho de honra de un funcionario público, el ex procurador en ese tiempo, porque este había realizado las grabaciones y por tanto el señor Tristán Donoso había denunciado públicamente en una conferencia de prensa sobre este hecho de la grabación e interceptación de esa conversación telefónica.
además de que no se cumplieron las garantías judiciales y demás procedimientos frente a ese hecho del procesamiento penal a Tristán Donoso. También sobre la falta de reparación adecuada a este y otros eventos más que ya vamos a explicar. Por tanto, la Comisión Interamericana señaló que se habían violado varios derechos observados en la Convención Americana, los cuales son el artículo 8 respecto a las garantías judiciales, al artículo 11 respecto al derecho a la honra y a la vida privada de las personas, el artículo 13 respecto a la libertad de pensamiento y de expresión, y otros artículos como el 9 de legalidad y el artículo 25 respecto a un debido procedimiento. Los artículos que señaló toda la demanda están relacionados con el artículo 1.1 respecto a el acogimiento de los estados parte respecto a todos los derechos observados en la Convención Americana, y el artículo 2 respecto a la adaptación que tienen que hacer los estados de su legislación interna para poder garantizar y respetar todos esos derechos observados en la Convención Americana. Santander Tristán Donoso, abogado de profesión, panameño, en la época de los hechos se desempeñaba como consultor jurídico de la Iglesia Católica. Por solicitud de Monseñor Carlos Arias, obispo de Colón para ese momento, el señor Tristán Donoso prestó sus servicios profesionales al señor Walid Sayed y a su familia. Walid Sayed se encontraba detenido preventivamente en el marco de una causa penal relacionada con el delito de lavado de dinero. El 17 de julio de 1996, un periódico publicó una noticia sobre un presunto cheque que habría sido donado a la campaña del exprocurador, que en ese tiempo era José Antonio Sosa Rodríguez, para su reelección como legislador en 1994 por dos compañías que alegadamente habían sido utilizadas por organizaciones delictivas como tapadera para lavar dinero procedente del tráfico de estupefacientes. Al día siguiente, 8 de julio de 1996, Tristán Donoso y el señor Adel Sayed, padre de Walid Sayed, sostuvieron una conversación telefónica sobre asuntos referentes a el proceso penal contra Walid Sayed, hijo de Adel Sayed. También, el 10 de julio de 1996, el fiscal tercero del circuito de la provincia de Colón, fiscal Prado, le remitió al exprocurador 2 casetes y un videocasete. Uno de los casetes contenía la grabación de la conversación sostenida entre Tristán Donoso y Adel Sayed el día 8 de julio de ese año. 6 días después, el 16 de julio de 1996, por orden del procurador Sosa, el Departamento de Prensa y Divulgación del Ministerio Público envió una copia de ese casete y su transcripción al arzobispo de Panamá, y este a su vez lo remitió al obispo de Colón. También, alrededor de esos días, el mismo mes de julio, el ex procurador, en una reunión que estaba sosteniendo con la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, les enseñó esta grabación señalándoles que esta era una prueba de una especie de confabulación para perjudicar ya sea a su persona o a la imagen del Ministerio Público, la que estaba creada por el mismo Santander Tristán Donoso. Ya el 25 de marzo de 1999, varios años después de lo sucedido, en el marco de unas discusiones que estaban dando en torno a las atribuciones legales del procurador, el señor Tristán Donoso llevó una conferencia de prensa en la que declaró que el ex procurador había ordenado la interceptación y grabación de una conversación que sostuvo Tristán Donoso con su cliente y la había puesto en conocimiento. Al día siguiente, Tristán Donoso interpuso una denuncia penal contra el ex procurador ante la Procuraduría de la Administración por el supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. No obstante, el procurador después le abrió un proceso penal contra Tristán Donoso por los delitos contra el honor como represalia por las denuncias que había hecho el señor Tristán Donoso sobre ese hecho en una conferencia de prensa. Ahora, sobre la resolución que hizo la Corte sobre el caso concreto, vamos a explicar esta sentencia o la resolución que hizo la Corte respecto a cada uno de los artículos que presentó la Comisión ante la Corte en su demanda. En el artículo 11, que presenta dos derechos, el derecho a la dignidad y honra de las personas, entendiendo honra como la percepción que tienen las personas hacia nuestra persona, hacia nosotros mismos, y el derecho a la vida privada, la Corte se manifestó sobre el derecho a la vida privada, entendiendo que el Estado responde por la violación que hubo a Tristán Donoso sobre ese derecho a la vida privada, no por la interceptación y grabación que se hizo de su conversación con su cliente, porque no hubo elementos o pruebas suficientes para demostrar este hecho, pero sí responde por la divulgación de este video o de esta grabación que se hizo, puesto que el procurador lo presentó al Colegio Nacional de Abogados, a la Junta Directiva y también a la Iglesia Católica o a las autoridades eclesiásticas, en este caso fue al arzobispo. La reflexión que hizo la Corte, ¿cuál fue? Que si el procurador estaba señalando que esa grabación, esa conversación era una especie de confabulación que podía presentarse como una
un delito hacia la misma persona, el procurador, y hacia la institución, la Corte reflexiona si entonces, ¿por qué no presentarlo en vez de ellos? Solo pudo presentar a un juez competente, que es la autoría respectiva para presentar estos tipos de materiales que son realmente privados o que no pueden ser mostrados a la vida pública. Sobre el artículo 13, que habla sobre la libertad de expresión y de pensamiento, la Corte hace una gran explicación y desarrollo de este derecho. No obstante, hay que entender que en este caso, en la conferencia de prensa que presentó Tristán Donoso el 25 de marzo del 99, Tristán Donoso no estaba presentando una crítica al funcionario público, al procurador, sino estaba afirmando hechos que le constaban para el momento de que estaba haciendo estas declaraciones, teniendo los elementos lo suficientes para tener convicción de que podía ser el procurador el que había ordenado esta grabación e interceptación de esa llamada. Además de que, como quedaron en los hechos demostrados, hizo la divulgación. Entonces de ahí que sí se hizo una violación a este derecho. Además, con la presentación del procurador de una denuncia penal contra Tristán Donoso, la Corte también reflexiona que esa presentación de la denuncia no fue necesaria, ni idónea, ni de alguna manera proporcional a lo que había ocurrido, puesto que, aunque el procurador estaba alegando que le habían violado su derecho al honor, la Corte reflexiona que esas sanciones o esas leyes penales que castigan estos tipos de actos pueden llegar a ser excesivas, y más en el caso de que incluso ni siquiera penal, sino de manera civil, ordenando la indemnización monetaria de manera valorable en dinero al procurador, igual seguía siendo una violación a esta libertad de expresión y de pensamiento, porque ni siquiera permite que las personas puedan hacer críticas a los funcionarios, teniendo en cuenta que los funcionarios, siendo personas que son de real importancia para el debate público, son normalmente expuestos a estos tipos de comentarios, y por tanto esa limitación tampoco puede ser tan gravosa en el ordenamiento interno de los estados, puesto que las personas también tienen derechos a hacer opiniones y críticas a funcionarios que también las facultades y las acciones que sostienen son de interés público. Sobre los otros artículos, el artículo 8 y el 25, que hablan sobre las garantías judiciales y la protección judicial, sobre esa garantía procesal y protección judicial, la Corte no se expresó mucho al respecto, puesto que el proceso penal que se adelantó contra Tristán no se consideró necesario y tampoco idóneo para este caso, incluso se consideró excesivo, puesto que no había motivos para que pudieran procesar a Tristán Donoso por estas acciones o estas denuncias que hizo, que realmente le constaban y tenían medios suficientes de convicción para afirmar esto en la conferencia de prensa.